Hola, buenas noches. Mi nombre es Zolaida Montilla y esta noche, ¿verdad? Les quiero venir a hablar de la sociedad y de la criminalidad. ¿Mm? Esta presentación pertenece a nuestra materia de criminología dirigida por nuestro tutor Franklin Janet. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Voy a proceder a compartir pantalla para que podamos interactuar. Como ya les dije, mi nombre es Zolaida Montilla, y el tema que vamos a tratar hoy se trata de la sociedad y criminalidad. Vamos a comenzar dando un breve resumen de lo que es la sociedad, o sea, hablando de sus diferentes elementos y esencias. Podemos definir a la sociedad como el grupo de individuos que comparte una cultura, valores y normas, interactuando de manera organizada. Se caracteriza por estructuras que influyen en las relaciones interpersonales y la cohesión social. Entre los componentes de la sociedad, ¿no? Tenemos que incluyen a la cultura, instituciones, normas y roles. Estos elementos son vitales para el funcionamiento de la sociedad, ya que determinan cómo se estructuran las interrelaciones y se establecen las relaciones entre sus miembros. Las funciones de la sociedad cumplen con diversas funciones esenciales, como la socialización, el mantenimiento del orden y la promoción del bienestar de sus miembros, proporcionando un marco en el cual los individuos pueden colaborar, compartir recursos e influir en el desarrollo cultural y económico, además de fomentar la identidad social y cultural, ayudando a los individuos a encontrar un lugar dentro de cada uno de sus grupos. La organización social y desorganización social. Las estructuras sociales se refieren a las maneras en las que la sociedad está organizada, incluyendo jerarquías y roles específicos. Estas estructuras pueden ser formales como las instituciones gubernamentales o informales como son las redes de los amigos. La comprensión de estas estructuras es crucial para analizar cómo interactúan los individuos y cómo se distribuyen los recursos. Los roles sociales. Los roles sociales son expectativas de comportamientos que los individuos asumen en función de su posición en la sociedad. Estos roles pueden cambiar según el contexto social y cultural. Por ejemplo, el rol de un estudiante es diferente al rol de un profesional. La socialización ayuda a las personas a comprender y a seguir estos roles, que son vitales para el funcionamiento social. La desorganización social. Esto ocurre cuando las estructuras sociales se debilitan, llevando a la disfunción y posibles comportamientos desviados. Sociología criminal. Desviación y criminalidad. Podemos definir la desviación social como el comportamiento que se aparta de las normas aceptadas en una sociedad. Incluye actos que pueden ser considerados tanto criminales como no criminales, dependiendo del contexto cultural y social. Este concepto es fundamental para entender cómo diferentes sociedades definen lo que es aceptable o inaceptable. Los tipos de criminalidad. Existen varios tipos de criminalidad que pueden incluir delitos contra la propiedad, delitos violentos, delitos económicos y delitos de cuello blanco. Cada uno de estos tipos presentan características diferentes y afectan a la sociedad de manera diversa. Comprender este tipo de ayuda, comprender este tipo ayuda a diseñar políticas efectivas para la prevención y control de los delitos. Consecuencias de las desviaciones. Las desviaciones sociales pueden tener múltiples consecuencias, tanto para el individuo como para la sociedad a nivel individual. Puede resultar estigmatizaciones, problemas psicológicos y dificultades para reintegrarse a la comunidad. A nivel social pueden aumentar la desconfianza, la violencia y la fragmentación social.
generando un ciclo de criminalidad que es difícil de romper. Las consecuencias varían según el tipo de desviación y el entorno social que le rodea. Factores sociales de la criminalidad. Dentro de esto tenemos la influencia de la familia. La familia juega un papel crucial dentro de la formación del comportamiento del individuo. Un ambiente familiar disfuncional que incluya abusos, negligencias o violencias pueden aumentar la probabilidad de que un niño se convierta en un delincuente. Por otro lado, el apoyo familiar sólido puede actuar como un factor protector, proporcionando amor, educación, normas adecuadas que ayuden a prevenir la desviación. Impacto del entorno urbano. Las áreas urbanas suelen presentar mayor tasa de criminalidad debido a los factores como la pobreza, la falta de oportunidades y la exposición a la violencia. La densidad poblacional y la diversidad pueden generar tensiones sociales que aumenten la incidencia del delito. El diseño del entorno urbano también influye, ya que los espacios descuidados y mal iluminados pueden facilitar las actividades delictivas. Rol de la educación. La educación es fundamental en la prevención de la criminalidad. El sistema educativo que fomenta habilidades sociales, pensamientos críticos y oportunidades de empleo pueden reducir la probabilidad de los jóvenes que se desvíen hacia actividades delictivas. Además, la educación sobre la ley y las consecuencias de criminalidad pueden empoderar a los individuos y fortalecer la comunidad en contra del delito. Fenómenos criminales. Las teorías clásicas que se manejan. La teoría del delito. La teoría del delito se centra en entender la naturaleza del crimen, analizando las motivaciones individuales que llevan a la persona a cometer actos delictivos. Así, se exploran factores como la falta de control, el entorno social y la influencia psicológica que pueden contribuir a la actividad criminal. Teoría de elección racional. La teoría propone que los individuos tomen decisiones, sopesen riesgos y beneficios antes de cometer un delito según este enfoque. Los delincuentes son racionales y actúan en función de sus propias ventajas, considerando las probabilidades de ser atrapados y las consecuencias de sus acciones. Teoría del control social. La teoría del control social sugiere que la norma y valores compartidos en una sociedad actúa como un mecanismo de control que previene la conducta delictiva. Estudia que la falta de lazos sociales como la familia y las instituciones comunitarias pueden aumentar las probabilidades de crimen, subrayando la importancia de la cohesión social en la prevención del delito. Teorías sociológicas. Teoría de la desviación. La teoría de la desviación indica que el comportamiento delictivo deriva de las definiciones sociales de la desviación. Se enfoca en cómo ciertos comportamientos son etiquetados como desviados y cómo esto influye en la identidad social de los individuos, aumentando así las probabilidades de que sigan los comportamientos criminales. Teoría de la subcultural delictiva. Esta teoría sostiene que las subculturas desarrollan normas y valores propios que a menudo están en conflicto con la cultura dominante, promoviendo comportamientos criminales. Se analiza cómo esta subcultura ofrece apoyos y justificaciones a sus miembros para la participación de las actividades ilícitas, formando una identidad colectiva en torno del delito. Teoría de la reacción social. La teoría de la reacción social se refiere a cómo la sociedad, al reaccionar ante actos criminales, puede influir en el comportamiento de futuros delincuentes. En este enfoque, el estigma y la marginación que enfrentan los individuos etiquetados como criminales pueden llevar a una mayor criminalización y perpetuación de los ciclos del delito. Asociación diferencial. La subcultura de delincuentes e integrantivismo. Conceptos y teorías. El
integrantivismo es una teoría que busca entender cómo diferentes culturas, incluidas las delictivas, pueden integrarse y contribuir positivamente a la sociedad. Esta teoría sugiere que en lugar de marginar a la subcultura, es esencial encontrar formas de inclusión y apoyos, fomentando el diálogo y el entendimiento entre diversas comunidades. Se enfoca en la construcción de la relación que promueva la cohesión social. Aplicaciones en la criminología. En la criminología, el integrantivismo se utiliza para desarrollar políticas más inclusivas que aborden las causas de las delincuencias en lugar de solo suprimirlas. Por ejemplo, se implementan programas que apunten a la educación, la rehabilitación y la reintegración de individuos que han estado involucrados en actividades delictivas. Esto crea un enfoque más sistemático para disminuir la delincuencia al atender las necesidades sociales y económicas de las comunidades afectadas. Relaciones con la subcultura de delincuentes. La relación entre el integrantivismo y la subcultura delincuente se manifiesta en cómo las comunidades pueden trabajar juntas para desestigmatizar a los jóvenes involucrados en actividades delictivas por medio del integrantivismo. Me van a disculpar, pero es que estas palabras se me suelen complicar. Se promueve la comprensión de que muchos de estos jóvenes enfrentan circunstancias adversas al integrar sus experiencias y voces en conversaciones sobre políticas y programas sociales. Pueden encontrarse soluciones más efectivas para reducir la criminalidad y mejorar la cohesión social. Inteligencia y delincuencia. Inteligencia. Definición de inteligencia. La inteligencia se refiere a la capacidad de aprender, entender y aplicar conocimientos y habilidades. En el contexto de la criminología, la inteligencia es crucial para la anticipación y la aplicación de estrategias de seguridad. Tipos de inteligencia. Existen diversos tipos de inteligencia, como la inteligencia emocional, social y analítica. Cada tipo puede desempeñar un papel en la identificación y prevención del crimen, así como la rehabilitación de delincuentes. Inteligencia en la prevención del crimen. La inteligencia en la prevención del crimen involucra la recopilación y análisis de datos relevantes para identificar patrones delictivos. La estrategia de inteligencia puede ayudar a presidir delitos, optimizar recursos policiales y fomentar la colaboración comunitaria, lo que resulta en una sociedad más segura. Delincuencia. Causas de delincuencia. Las causas de la delincuencia son múltiples e incluyen factores sociales, económicos y psicológicos. La pobreza, la falta de educación, el desempeño y la inestabilidad familiares son factores que pueden contribuir en un aumento de la actividad delictiva, así como influenciar en grupos delictivos ya organizados. Tipos de delitos. Los delitos se pueden clasificar de diversas categorías, como son los delitos violentos, entre ellos tenemos homicidios y agresión, y delitos no violentos, como son los robos, los fraudes. Cada tipo de delito presenta diferentes desafíos para la aplicación de la ley y requiere enfoques específicos para su prevención y respuesta. Impacto social de la delincuencia. La delincuencia tiene un impacto significativo dentro de la sociedad, generando miedos, desconfianza y afectando la calidad de la vida de los ciudadanos. Además, la delincuencia puede llevar a repercusiones económicas, afectando inversiones, el turismo y la cohesión social. La prevención se convierte en la responsabilidad compartida entre la comunidad y las autoridades. Teoría de la sexualidad. Conceptos fundamentales de la sexualidad infantil. La sexualidad infantil se refiere a las emociones, comportamientos y deseos sexuales que pueden aparecer desde la infancia. Es esencial entender que la sexualidad no se limita a la actividad sexual, sino que incluye la formación de la identidad de género y las relaciones interpersonales. Freud argumenta que los niños pasan por etapas en las que exploran sus propios cuerpos y curiosidades sexuales. Es normal y saludable. El desarrollo psicosexual, según Freud,
Incluye 5 etapas: oral, anal, fálica, de lactancia y genital. Cada etapa está centrada en una zona erógena particular. Freud sostiene que las experiencias en estas etapas son cruciales para la formación de la personalidad. Por ejemplo, un conflicto durante la etapa fálica puede influir en la identidad de género y las relaciones futuras. Por lo tanto, la comprensión de estos procesos es vital para abordar la vida adulta. Implicaciones en la criminología clínica. La teoría de la sexualidad en Freud tiene implicaciones significativas en la criminología clínica, donde se examinan todos los conflictos psicosexuales, cómo pueden contribuir a comportamientos delictivos. Estos conflictos a menudo se relacionan con la represión de deseo, la experiencia traumática en la infancia. Comprender a estos individuos puede ayudar a los profesionales a desarrollar intervenciones más efectivas para abordar conductas criminales y fomentar la rehabilitación en los individuos afectados. Escuelas de aprendizajes. Escuelas eclécticas, metodologías y enfoques. Las escuelas eclécticas combinan enfoques de diversas corrientes psicológicas para abordar el aprendizaje. Su metodología utiliza estrategias adaptivas y flexibles, permitiendo a los educadores seleccionar y aplicar técnicas que mejor se adapten a las necesidades de cada estudiante. Este enfoque reconoce la importancia de los factores individuales y contextuales en los procesos de aprendizaje, promoviendo una enseñanza más inclusiva y afectiva. Escuelas sociales. Factores sociales en el aprendizaje. La escuela social enfatiza el impacto del contexto social y cultural en el aprendizaje. Se centran en las relaciones interpersonales y la interrelación entre grupos y entornos sociales, que influyen en la adquisición de conocimientos, habilidades. Estas escuelas sostienen que el aprendizaje no solo es cognitivo, sino también es un proceso social que ocurre a través de la colaboración y comunicación con otros. Escuelas ecológicas, impacto del entorno en el comportamiento. La escuela ecológica se enfoca en cómo los diferentes entornos impactan al desarrollo y el comportamiento de los individuos, analizando factores como la comunidad, la familia y el entorno físico, argumentando que el aprendizaje es influenciado por estas vías ecológicas. Este enfoque busca entender cómo el contexto con el individuo se desarrolla, afecta su comportamiento y sus procesos de aprendizaje. Escuelas criminológicas, eclécticas. Las escuelas eclécticas combinan elementos y teorías de múltiples enfoques criminológicos. Se centran en una comprensión amplia del crimen, rechazando la idea de que una sola teoría pueda explicar completamente la delincuencia. Entre sus características destaca la flexibilidad y la integración de diferentes paradigmas. Aplicaciones en el estudio del crimen. La escuela ecléctica se aplica en el estudio del crimen al permitir que el análisis más holístico de la conducta delictiva al integrarse en diversas teorías. Los criminólogos pueden abordar problemas complejos de crímenes con una amplia gama de herramientas, lo que facilita estrategias e intervenciones efectivas. Social. Influencia de la sociedad. La escuela social sostiene que la delincuencia es producto de interrelaciones sociales, contextos culturales y estructurales familiares. Aspectos como la delincuencia juvenil, violencia doméstica y desintegración comunitaria son analizados bajo esta perspectiva, destacando el papel crítico de la sociedad en el comportamiento delictivo. Factores socioeconómicos. Los factores socioeconómicos incluyen pobreza, desigualdad de ingresos y falta de acceso a educación. Estos elementos pueden aumentar la proporción a la delincuencia al crear un entorno donde las oportunidades legítimas son escasas, llevando a algunos individuos a la delincuencia como única alternativa viable. Impacto en la prevención del delito. Entender los factores sociales es crucial para desarrollar políticas de prevención del delito, estrategias que fomentan la cohesión social, la educación y el desarrollo económico. Se considera esencial para reducir la criminalidad y seguridad de la comunidad. El individuo y sus conductas.
La conducta se refiere a las acciones y reacciones de un individuo ante las diversas situaciones, en un término amplio que incluye tanto el comportamiento observable como las emociones internas. En el contexto legal, la conducta del transgresor puede derivarse de factores socioeconómicos, psicológicos y culturales, lo que influye en su decisión al cometer un delito. Existen múltiples factores que puedan afectar la conducta de una persona. Entre estos se incluye la educación, el entorno familiar, la experiencia de vida, las influencias sociales, económicas, así como los factores psicológicos como la salud mental. Comprender estos elementos es crucial para abordar la conducta criminal y formular estrategias de prevención y rehabilitación. Conducta del transgresor. La conducta del transgresor se puede entender como el resultado de una serie de interrelaciones complejas entre factores psicológicos, sociales y situaciones situ- situacio- situacionales. Cada transgresor tiene un perfil único, condicionado por su historial personal, sus experiencias y su entorno. Esta conducta no se limita a la acción del delito en sí, sino que influye patrones de comportamiento que pueden ser recurrentes y predecibles. También es fundamental considerar cómo la sociedad y la cultura moldea la percepción de la conducta y el transgénero y su rehabilitación. Personalidad. Definición de personalidad. Las dimensiones de la personalidad se refieren a los rasgos que componen el comportamiento de un individuo. Modelos como el del Big Five destacan como dimensiones: apertura a la experiencia, responsabilidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo. Comprender estas dimensiones es crucial para identificar las características que prevalecen en aquellos que pueden ser más propensos a transgredir la ley. Por ejemplo, altos niveles de neuroticismo pueden correlacionarse con conductas impulsivas y de riesgo. Teorías sobre la personalidad. Existen diversas teorías sobre la personalidad, entre las que se encuentran las teorías psicoanalíticas de Freud, que destacan la influencia del inconsciente, y las teorías conductuales, que se enfocan en la personalidad, en patrones aprendidos a través de la experiencia. También es importante considerar el enfoque más contemporáneo, como la psicología cognitiva, que examina cómo los pensamientos influyen en el comportamiento. Estas teorías ofrecen un marco más para entender cómo las personalidades pueden llevar a ciertos individuos a actuar como transgresores. Personalidad del transgresor. La personalidad del transgresor a menudo exhibe características que pueden ser analizadas desde una perspectiva psicológica y pueden manifestar rasgos como la impulsividad, la falta de empatía y una tendencia a externalizar la culpa. Estos rasgos pueden estar relacionados con experiencias de vida como trauma, abusos o entornos desfavorables. Identificar estos rasgos es esenciales para desarrollar estrategias de intervención y rehabilitaciones como la prevención y reincidencia en un delito. Muchas gracias por la atención prestada, ¿verdad?, en las láminas. En estas podemos ver, vámonos hacia la primera. En todo lo que estuvimos analizando podemos ver, podemos constatar cómo realmente la sociedad y todo su entorno, ¿no?, todo, todos sus vínculos tienen gran impacto dentro de la criminalidad, ¿no? Y cómo esta misma puede llevar a prevenir, ¿verdad?, toda esta serie de delitos. Sin embargo, en las sociedades que nos encontramos en la actualidad, eh, con las diferentes culturas en los diferentes países que nos encontremos, sea, siempre nos va a conllevar a lo mismo. Esta sociedad influye, yo me atrevería a decir que en un gran porcentaje, pero muy alto, ¿verdad?, de que sea la principal influencia que existe en la criminalidad. Y ellas mismas nos conlleva a la falta de rehabilitación, porque no contamos con una sociedad, digamos que
empática, ¿verdad? Y lo vemos en muchos países de Latinoamérica como cuando estas personas tratan de reintegrarse nuevamente a esta sociedad, son aislados y al ser marginados y aislados, esto mismo los conlleva a ellos a ser reincidentes dentro de la criminalidad. Muchas gracias por su atención. Disculpen si fue bastante larga todas las láminas, pero había muchos conceptos que definir para poder aclarar todos estos puntos. Este video se va a encontrar en YouTube y van a poder accesar a ellos, ¿verdad? Cada vez que gusten. Muchísimas gracias, muchas